Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por conectarse a la cuarta edición de Talleres ESIPUF. El día de hoy vamos a hablar de higiene íntima femenina y nos acompaña la doctora Claudia del Carpio, que es doctora ginecobstetra. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y también, bueno, como siempre nos acompaña Cristian, Cristian Martínez, que es nuestro compañero de los talleres, y bueno, Jocelyn e Hilda, que son nuestras intérpretes de lenguas de señas. Bueno, la verdad es que creo que mejor empezamos de una vez porque sé que es un tema súper pedido e interesante y bueno, vamos a tener para conversar bastante. Antes de comenzar, quiero comentarles que, bueno, nos encontramos en un espacio seguro donde todos y todas ustedes van a poder hacer las preguntas que necesiten, siempre dentro del marco del respeto. En el caso de que no quieran que sus preguntas sean públicas en el chat, pueden hacérmelas tanto a mí como a Cristian para no interrumpir a la doctora durante su exposición. Y también pedirles que de repente podemos esperar hacia el final de la explicación para hacer nuestras preguntas, para que no se pare la explicación. Una vez más, muchas gracias por conectarse. Les agradecemos desde la Oficina de Iniciativas Estudiantiles y Género de la DAES. Entonces, bueno, los dejo para que empecemos de una vez. Ya, muchas gracias, Marcela. Bueno, buenas noches con todos, con todas, con todos. Bienvenida, Claudia, a este tema súper interesante. Es un tema que, bueno, como especialista en el tema de sexualidad y por la acogida que ha sido señalado, porque es un tema que ha sido seleccionado también por estudiantes, que tiene que ver con la higiene íntima y con distintos aspectos de la sexualidad en las mujeres. Entonces, ya conocemos la metodología, tienes un tiempo para exponer y todas las preguntas que vayan saliendo, que vayan surgiendo, nos las van haciendo llegar tanto a Marcela como a mí en el chat, no para no interrumpir, digamos, la exposición, porque a veces aparece y distrae. Y bueno, al final de la exposición entramos en el diálogo y el responder las dudas. Adelante, Claudia, gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Vamos a arrancar con la charla de hoy, como ya venimos diciendo. A ver, un segundo. El día de hoy vamos a hablar sobre higiene íntima femenina. Permítanme un segundito. Creo que acá me perdí. Ya, ahora sí. A ver, no tengo para... Listo. Ahora sí, ¿ven la presentación? Sí, se ve la presentación, la pones en reproducir, Ya, ok. en la parte de arriba para que se reproduzca, quizás y se agrande la imagen, sería genial. Sí, sí. Ujú. A ver. Donde está reproducir el costume. Arriba, sí, sino que me sale esta barra. Vamos a ponerlo por acá. Ok. A ver, no sé cómo sacar esta barra. Vamos un segundo. Bueno, ahora que no sé cómo poner esta barra, pero vamos avanzando en todo caso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre higiene íntima femenina. Ahí lo ven pequeño.
Sí, se ve en pequeño. No sé si puedes poner en reproducir, que Sí, solo que es no, la flechita. no veo el botón de la flechita porque me tapa la barra de acá del Zoom. A ver, un poquito hacia la derecha, un poquito. Sí, sino que me sale la barra del Zoom Ah, acá. ya, la barra A del ver, zoom. espérate, acá está, acá está. Muévela, ya, ahí está. Ya entendí qué barra hacía Listo. referencia. Ok, Perfecto, entonces, ahora ahora sí. sí. Bien, entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre higiene íntima femenina. Es un tema que me gusta hablar mucho porque toda la información a veces que recibimos en cuanto a higiene íntima femenina es muy de las creencias, de los consejos de la abuela. Hay poca evidencia o poca información al alcance sobre este tema. Yo diría que incluso entre ginecólogos hay mucha discrepancia y controversia en cuanto a la higiene íntima y a las prácticas recomendadas. Entonces, tenemos que empezar sabiendo que higiene íntima va mucho más allá del aseo o la limpieza que debemos tener en nuestra zona íntima. Y no solo implica la higiene que debemos tener a diario, los cuidados que debemos tener en nuestro baño diario, sino los cuidados que debemos tener durante la menstruación, durante las relaciones sexuales, ya que la salud vulvo-vaginal es un aspecto importante de nuestra salud íntima, de nuestra sexualidad, afecta varios aspectos de nuestra vida, afecta nuestra autoestima, afecta nuestra vida sexual y definitivamente puede impactar nuestra salud ginecológica, ya que la higiene íntima adecuada puede reducir el riesgo de ciertas infecciones. Entonces, vamos a hablar de estos tres aspectos a lo largo de la charla. Inicialmente sobre la higiene diaria, que siempre me gusta empezar conversando y revisando la anatomía de los genitales externos en la mujer, pero además sobre cómo funciona nuestra vagina, nuestra vulva, ya que hay todo un sistema natural de defensa que nos protege contra justamente infecciones, hablar de algunos productos que podemos usar en esta zona para la higiene, como para nuestro día a día, la ropa interior, los modelos, la calidad, y los productos de aseo que debemos usar de manera rutinaria. Vamos a hablar también sobre la higiene menstrual, que implica algunos cambios hormonales que afectan el pH y el microsistema o la microbiota de la vagina y que por lo tanto nos pueden predisponer a mayor riesgo de molestias, infecciones, irritaciones, y sobre qué productos de higiene menstrual tenemos en el mercado actualmente y cuáles son las recomendaciones respecto a su uso. Y finalmente vamos a hablar también sobre la higiene sexual, es decir, los cuidados que debemos tener durante las relaciones sexuales en cuanto a lubricación, higiene y bueno, algunos riesgos que vienen asociados a las propias prácticas sexuales. Entonces, vamos a empezar revisando la anatomía de los genitales externos de la mujer. En general, empezar hablando desde lo básico, desde qué es vulva, qué es vagina. Yo en la consulta de ginecología veo muchísimas mujeres que yo diría que menos de una de cada 10 se refieren a sus genitales externos por su nombre. Siempre me comentan, tengo molestias, tengo flujo, tengo irritación. Entonces yo les pregunto, ¿en la vulva, en la vagina, en la pelvis? Y nuestra anatomía en esta zona a veces sigue siendo un tema tan tabú que ¿cuántas de ustedes o las que estamos acá presentes se han visto la vulva, se han visto los genitales, reconocen cada estructura, saben la función de cada una de ellas? Entonces, hay tanto desconocimiento a veces que hace que uno se desconecte con esta parte del cuerpo. Y existe o ocurre en la consulta que a las mujeres que les pregunto dónde es la molestia, si es en la vulva o externa, o si es en la vagina o interna, de pronto tampoco la identifican muy bien porque hay mucha desconexión con nuestra anatomía. Entonces, para hablar sobre todos estos conceptos de higiene, es importante reconocer que tenemos la vagina, que es el canal interno fibromuscular que conecta los genitales internos, que son el útero, a través del cervix, que es su porción más distal, con el ambiente o la parte externa. Este canal las paredes son fibromusculares
y está cubierto por un epitelio o una mucosa que vamos a ver más adelante, tiene todo un mecanismo de equilibrio de una flora vaginal productora de un pH ácido que actúa como una barrera natural de defensa contra infecciones. Debemos saber que además esta vagina, que en la segunda imagen la vemos acá al centro, tiene una relación anatómica con los órganos vecinos. Entonces, si imaginamos la vagina como un túnel, veríamos que hacia la pared anterior se encuentra la vejiga y su conducto hacia el exterior, que es la uretra. Y hacia la pared posterior se encuentra el recto, que es la porción distal del intestino, o el colon, que desemboca en el ano. Y hacia el fondo del túnel tenemos al útero, ¿no? Que la parte que nosotros vemos cuando colocamos un espéculo en la vagina es el cérvix, que de ahí es que tomamos la muestra para el Papa Nicolau. Entonces, por esta vagina es elástica, por lo tanto, por ahí salen los bebés durante el parto, y por ahí es que tenemos relaciones sexuales, por ahí es que sale el sangrado de la menstruación, y en las paredes de la vagina existen muchas glándulas que producen un flujo vaginal. Entonces, por la vagina es que sale el flujo vaginal normal, el sangrado de la menstruación, bueno, tenemos relaciones, ingresan los juguetes sexuales, nos colocamos el tampón, nos colocamos la copa menstrual, todo en la vagina. La parte externa, sin embargo, que es lo que vemos, es la vulva. Y la vulva tiene una serie de estructuras, cada una con una función. Entonces, la vulva empieza a nivel del pubis o el monte de Venus. Esta zona del monte de Venus tiene un colchón adiposo en su interior que protege al hueso del pubis, funciona como un amortiguador y protege contra el impacto directo contra la pubis de la pareja durante las relaciones sexuales. Hacia los lados termina a nivel de las ingles y hacia la parte posterior termina en el ano. Entonces tenemos en la parte más externa lateral los labios mayores o externos que están cubiertos por piel con folículos adiposos. Esta piel tiene muchísimas glándulas sebáceas y sudoríparas, y debajo de esto también tiene un colchón adiposo que también funciona como amortiguador para que no impacte directamente nuestros huesos del isquion, que están en esta zona, que es el huesito que se apoya al sentarnos. Entonces, esta grasita actúa como amortiguador contra el impacto al sentarnos y también durante las relaciones sexuales. Y está cubierta por vello, que el vello tiene un objetivo y tiene un sentido, más adelante lo vamos a revisar, pero tiene una función. Internamente encontramos los labios menores o labios internos. Los labios internos hacia la cara externa están cubiertas por piel y hacia la cara interna están cubiertas por mucosa. Entonces los labios son muy delicados. Hacia la parte anterior se fusionan a nivel del clítoris. Este es el clítoris, que es un órgano muy sensible, diseñado exclusivamente para el placer. Y al ser una zona muy sensible, está cubierta por piel, que es el capuchón del clítoris. Entonces, en algunas mujeres pueden haber distorsiones del capuchón. Un capuchón muy pequeño o retraído pueden dejar al clítoris muy expuesto al roce y eso puede producir dolor o irritación. Y un capuchón de repente muy redundante, muy largo, puede cubrir tanto el clítoris que puede ser difícil su estímulo. En estos pliegues hay muchísimas glándulas que producen una secreción que se llama esmegma, que es una secreción lubricante de las glándulas sebáceas en esa zona, que es importante saberlo, especialmente en niñas, porque la higiene debe ser a fondo con nuestros dedos en estos pliegues donde se forma esta secreción que de persistir o de mantenerse, de acumularse en esta zona puede producir irritación y mal olor. Entonces, todo lo que está contenido dentro de los labios menores se conoce como vestíbulo, que es toda esta zona de acá. Y hacia la parte anterior del vestíbulo tenemos el meato uretral, que es la salida de la uretra que conecta la vejiga, y por acá es por donde orinamos. Y hacia la parte posterior, el introito vaginal o la entrada de la vagina, que
está parcialmente cubierta por el himen, que en las mujeres adultas o menstruantes, este himen ya está perforado y parcialmente roto, digamos, ¿no? Y lo que se ven son los rezagos alrededor, que son las carúnculas. Entonces, este himen realmente no tiene ninguna función. Desde que nosotras empezamos a menstruar, el himen ya está perforado, porque para que salga la sangre tiene que haber perforaciones. Así que esto de que el himen se rompe en su totalidad con la primera relación sexual también es un mito. Usualmente el himen ya llega perforado porque es algo elástico que con el crecimiento y algunas actividades puede irse rompiendo algunas fibras. Entonces, cuando empezamos la menstruación, esto ya es permeable, ¿no? Y bueno, esta zona, desde la parte, el borde posterior del vestíbulo hasta el ano, es el periné. Esta zona es una zona de piel un poquito más delgada y por debajo es la unión de los músculos del piso pélvico. Y esto es lo que puede acortarse muchas veces con los desgarros de los partos vaginales. Cuando este periné está muy corto, se pierde el soporte de los músculos del piso pélvico y aumenta el riesgo de prolapso. Y además, vemos que acá hay una distancia corta entre el ano y la vulva, y eso hace que las bacterias que están en el intestino tengan fácil acceso a la vulva y por lo tanto en ciertas condiciones los riesgos de infecciones por estas bacterias pueden aumentar. Y cuando este periné se acorta con los desgarros, pues esa distancia es mucho menor y estas infecciones podrían aumentar. Así que teniendo en clara la diferencia entre la vulva y la vagina, tenemos que entender que en la vagina habíamos dicho que está cubierta por una mucosa, es un epitelio poliestratificado que tiene todo un ecosistema que nos protege contra infecciones. Es sumamente inteligente, a la vagina no hay que hacerle nada y ella sabe lo que tiene que hacer. Todo lo que vamos a hablar ahora es lo que ocurre en mujeres menstruantes o en edad reproductiva, desde los 10, 14 años hasta la menopausia. La vagina está llena de microorganismos. Acá hay más o menos una relación de todos los microorganismos que viven en la vagina. Entre ellos habrán algunos que son buenos y que nos protegen y otros que más bien podrían producir molestias o infecciones, pero felizmente están controlados por esta microbiota vaginal o este equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias no tan buenas. Las que predominan dentro de las bacterias buenas son los famosos lactobacilos. Entonces, ¿cómo es que protegen y controlan a las bacterias o gérmenes que pueden ser potencialmente patógenos? Cuando nosotras empezamos a menstruar, significa que nuestros ovarios empiezan a despertar y a producir hormonas sexuales. Y la predominante en las mujeres es el estrógeno. Entonces, cuando se empiezan a producir altos niveles de estrógeno, se empiezan a almacenar a nivel de la mucosa depósitos de glucógeno o glúcidos o carbohidratos, y esto sirve como sustrato o como alimento a los lactobacilos, que al degradarlo terminan formando ácido láctico, y como su nombre lo dice, es el responsable del pH ácido. Entonces, este pH ácido es el principal mecanismo de defensa, existen otros, pero es el que inhibe el desarrollo de la mayor parte de infecciones por bacterias patógenas, tanto del tracto digestivo, del intestino, del recto y del ano, como de patógenos ambientales, de la piel y del exterior. Por lo tanto, este pH ácido es el que debemos cuidar. Ahora, ¿cómo es que se altera? Se puede alterar con cambios hormonales, y estos cambios hormonales pueden ocurrir durante la vida de la edad reproductiva, por ejemplo, en el embarazo, pero también se pueden alterar por altos grados de estrés. El estrés tiene un impacto a nivel de la producción de hormonas sexuales, por lo tanto puede afectar los niveles de estrógeno, los niveles de los depósitos de glucógeno y por lo tanto la cantidad de ácido láctico que se genera. Se puede afectar por sustancias que tengan un pH distinto, que a nivel de la vagina, por ejemplo, la sangre tiene un pH mucho más alcalino, el semen tiene un pH mucho más alcalino, el agua, que es un pH neutro, es mucho más alcalino que el pH de la vagina, que en mujeres menstruantes se debería mantener entre 3.8 y 4.5.
Así que más adelante vamos a ver otras condiciones que pueden afectar este pH, pero entonces dentro de la vagina está todo creado para que esto nos protege sin necesidad de hacerle nada, ni siquiera de echarle agua. La vagina se limpia sola, eso es verdad. Produce además un flujo natural que ayuda a lubricar sus paredes, cosa que la vagina, al estar colapsada naturalmente, puede rozar. Sus paredes pueden producir un roce cuando nosotros hacemos mucho trajín, ejercicio, o un roce obviamente durante las relaciones, pero eso nosotros no lo percibimos por la lubricación natural que tiene. Cuando se pierde esta lubricación, ese roce empieza a generar irritación, inflamación, dolor, ardor, picor e infecciones. Por otro lado, tenemos la vulva, que ya habíamos dicho, tiene muchísimas estructuras, cada una con su función, y porque ahora uno de los hábitos frecuentes es la depilación, hablaré un poco sobre la importancia del vello. El vello púbico y el vello genital tiene una función protectora. Recordemos que la vulva, a diferencia de la vagina, que es una mucosa, la vulva está cubierta casi en su totalidad, excepto el vestíbulo, por piel. Esta piel está llena de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, folículos pilosos. Este vello forma un filtro que tiene varias funciones. Una de ellas es un filtro contra los gérmenes del exterior, entonces ayuda a que reduzca el ingreso de gérmenes a la vulva. En segundo lugar, ayuda a mantener esa zona cálida, protege y regula la temperatura de los genitales, que especialmente en varones, por ejemplo, los testículos tienen que tener una temperatura cálida, ni tan caliente ni tan fría para que no afecte la calidad de los espermatozoides, pero en la mujer también hay una función de regular la temperatura en esa zona. Y además sirve como amortiguación contra el contacto de la pareja durante las relaciones sexuales. Entonces, cuando nosotros retiramos todo el vello de esta piel, hace varias cosas. Uno, que esa piel esté en mayor roce o en mayor contacto con todo lo que le ponemos a la vulva. Las toallas higiénicas, la ropa interior, que a veces no es de la mejor calidad, hay un mayor roce con la ropa ajustada, hay un mayor contacto con los jabones, que no siempre son los adecuados, con los desodorantes, con las fragancias, y además hay un mayor contacto con la piel de la pareja durante las relaciones sexuales. Entonces, sabemos que hay infecciones de transmisión sexual, que pueden transmitirse a través de los fluidos, en algunos casos, pero en otros casos a través del contacto directo, piel con piel. Y el no tener vello aumenta el contagio de estas infecciones de contacto directo, piel con piel, como por ejemplo el herpes genital, que es por contacto de las lesiones, el virus del papiloma humano, el de alto o el de bajo riesgo, pero las verrugas aparecen por contacto directo, piel con piel, el molusco contagioso, que también es por contacto directo de las lesiones. Entonces, todas estas infecciones de transmisión sexual aumentan por las prácticas de la depilación. Y además, la misma técnica de la depilación puede producir foliculitis, puede producir microabrasiones a nivel de la piel, que finalmente también aumentan el riesgo de infecciones dermatológicas. Otro tema en la vulva es que la vulva está expuesta a, como le decía, todo lo que le ponemos a la vulva, las ropas interiores, las toallas higiénicas, pero además está expuesta a la orina, al sangrado durante la menstruación. Entonces, la higiene de esta zona sí es sumamente importante y en mujeres adultas suele ser insuficiente cuando lo hacemos solamente con agua. Es como lavarnos los pies solo con agua o lavarnos las axilas solo con agua. Lavarnos la vulva solo con agua en mujeres adultas no es suficiente. Puede ser suficiente en niñas o prepúberes antes de la menstruación y en bebés, porque pues, no tienen la exposición al sangrado, ni a las toallas, ni a muchas sustancias que utilizamos en la edad adulta, no hay vello todavía y no hay una gran sudoración porque las glándulas tampoco están desarrolladas.
pero en la mujer, a partir de que empieza la menstruación, se recomienda una higiene con un limpiador íntimo adecuado, que vamos a hablar de eso más adelante, y que es distinto a lo que usamos para el resto del cuerpo, porque esa piel es distinta. Así que bueno, acá hay algunas diferencias, bueno, entre la vulva y la vagina. Las estructuras de la vulva, que son predominantemente piel y glándulas, versus la vagina, que es elástica, fibromuscular y cubierta por una mucosa, que es donde se produce todo este mecanismo de defensa a través de la degradación del glucógeno y la formación del pH ácido. La vulva en toda nuestra vida se mantiene de un pH similar, entre 3.5 y 4.7. Sin embargo, el pH de la vagina interno varía según las etapas de la vida por los cambios hormonales que se presentan. Entonces, en niñas, antes de la primera menstruación o en la premenarquia, el pH es mucho más alcalino porque no hay niveles de estrógeno y por lo tanto no hay todo lo que hablábamos de la degradación del glucógeno y la producción de ácido láctico. Durante la edad reproductiva, desde que empieza la primera menstruación hasta la menopausia, es un pH ácido de 3.8 a 4.5 más o menos, y después de la menopausia, los niveles de estrógeno nuevamente disminuyen, entonces el pH es similar a las niñas prepúberes, vuelve a ser alcalino y hay varios cambios nuevamente en esta etapa. O si se usa un tratamiento hormonal, pues se acidifica un poco, pero no iguala al de la mujer en edad reproductiva. Y nuevamente para recalcar todos los microorganismos que habitan día a día en nuestra vulva y vagina. Dentro de ellos resalto la presencia de la Gardnerella vaginalis, que es una bacteria anaeróbica responsable de la vaginosis bacteriana, que es esa infección que produce el clásico olor a pescado. Entonces, si bien las infecciones por Gardnerella vaginalis se asocian a las relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales generan las condiciones que favorecen su sobrecrecimiento, no es una infección de transmisión sexual. La Gardnerella nosotros ya la tenemos, pero sobreprolifera en algunos momentos. Y otro germen importante que habita en nuestra vagina es la famosa Candida albicans. De esas infecciones que son tan frecuentes, el 70% de las mujeres lo tiene alguna vez en su vida, que produce mucho flujo tipo requesón y picazón, inflamación. Es un hongo que vive en nuestro organismo, pero que debiera estar controlado con una adecuada microbiota y un adecuado pH vaginal, pero que prolifera nuevamente cuando perdemos esas condiciones. Entonces tampoco es una infección de transmisión sexual, estas son infecciones endógenas que aparecen por un desequilibrio o una disbiosis de nuestra microbiota que se puede alterar por nuestra rutina de higiene íntima. Ok, entonces empezaremos hablando sobre la higiene íntima diaria, lo que debemos hacer en nuestro día a día. Y acá no solo nuevamente, higiene no significa solamente limpieza, porque muchas veces escucho chicas que me dicen, yo soy súper higiénica, me lavo 10 veces al día, y no es así. No por lavarnos más mejoramos nuestra higiene, al contrario, una limpieza excesiva es contraproducente porque arrasa con esos microorganismos que necesitamos para el equilibrio y el pH ácido. Entonces, la recomendación es hacernos una limpieza diaria que debe ser en ducha, no debe ser en tina, debe ser con agua que corre. Una sola vez al día debería ser suficiente. Podemos hacerlo una vez más si es que hicimos ejercicio, hemos sudado, hemos tenido relaciones, o estamos con la menstruación, o estamos de repente con infecciones vaginales y colocándonos óvulos, cremas, etc. Pero una sola vez al día debería ser suficiente. El lavado debe ser siempre de adelante para atrás para no contaminar o arrastrar los gérmenes de la zona del ano hacia la vulva, y debe ser con los dedos y un limpiador adecuado que vamos a hablar más adelante, especialmente en los pliegues. El secado debe ser por toques y no recomendamos, por ejemplo, durante la limpieza usar toallitas húmedas, que algunas chicas lo utilizan cada vez que van al baño. No es necesario hacerse una higiene cada vez que vamos al baño,
con la limpieza y el secado por toques debería ser suficiente. Y las toallitas húmedas no son recomendables. Entonces, ¿qué productos usar? Nuevamente, el jabón especial para esta zona. Acá, en cuanto a productos, voy a hablar un poco sobre las toallas higiénicas y los protectores diarios. Los protectores diarios no están recomendados, se deberían usar solamente para los días de sangrado escaso, de repente antes de la regla puede haber manchitas, o terminando la regla puede haber unos días de manchitas, o de repente si sientes mucha humedad durante la ovulación, donde aumenta el flujo vaginal. Pero no debería ser una rutina diaria. La gran mayoría de chicas que usan protectores diarios, y yo me incluyo porque hasta hace unos años lo usaba, lo hacemos por costumbre, ni siquiera sabemos bien por qué, porque así nos lo enseñaron desde niñas y estamos acostumbradas y nos sentimos más protegidas, pero no es necesario. Los materiales con los que están hechos los protectores diarios descartables son sumamente alergénicos y son causa de dermatitis, irritaciones y producen un ambiente más húmedo y más cálido que favorece el sobrecrecimiento de hongos, por ejemplo. Entonces aumenta el riesgo de infecciones. Otras chicas lo usan porque no les gusta manchar la truza. Y manchar la truza es normal, mientras sea un poquito, porque como les dije, hay un flujo vaginal que producimos en el día a día que cambia durante el ciclo por los cambios hormonales y que puede manchar tu truza un poquito y no pasa nada. No debería producir humedad, no debería hacer que necesites cambiarte el calzón o la truza. Eso ya es muy abundante de repente y hay que evaluarlo. Pero una manchita en la truza es normal y usar un protector para no manchar la truza está protegiendo tu calzón y no tu vulva. Entonces, no lo recomendamos. Otro punto en cuanto a higiene íntima diaria es la ropa interior. Se habla mucho sobre el uso del hilo dental, por ejemplo, y el aumento de infecciones, pero existen ya varios estudios que desmienten esto. El usar hilo dental realmente no aumenta el riesgo de infecciones urinarias o vaginales, pero ciertamente el hilo está totalmente contra la piel, contra el pliegue. Entonces sí puede producir más irritación a ese nivel y más infecciones dérmicas a ese nivel. Pero lo que más impacta en cuanto a la ropa interior es la calidad más que el modelo de truza. Es más importante elegir ropa interior de algodón y bueno, evitar de todas maneras la tanga o el hilo dental para un uso diario, porque te puede irritar más esa zona. Y finalmente en la higiene íntima vamos a hablar de hábitos. Como les decía, un hábito muy frecuente en esta cultura moderna es la depilación. Puede ser por un tema estético o por una sensación de mayor higiene, pero el vello no es sucio, el vello, como les dije, tiene una función y hay cierta forma de cuidarlo o recortarlo que es la recomendada. Otro punto en cuanto a hábitos es la rutina de skincare. Así como existe una rutina de cuidado de la piel de la cara, así como tú usas un champú especial para el pelo, un hidratante especial para la cara, también existen hidratantes para la piel de la vulva. Es algo que yo recomiendo siempre, especialmente en quienes eligen depilarse, para que justamente esa piel que está en mayor roce, el roce produce irritación y sequedad, entonces para reducir esa sequedad por el roce asociado a la depilación. Y un hábito sumamente importante es la automedicación o el cuidado médico que tengas con las infecciones y las molestias que tengas en esta zona. Cada cuánto vas al ginecólogo, si tienes alguna molestia como flujo vaginal, picazón o mal olor, vas al médico o vas a la farmacia a que te den cualquier óvulo o el que le dan a todo el mundo. Existen distintas infecciones a nivel de la vulva y la vagina y cada una tiene un tratamiento específico. Entonces, lo ideal es ir al médico para tratarlo de manera correcta y no generar infecciones crónicas por tratamientos incompletos o inadecuados. Entonces, bueno, este es un estudio, pero existen varios donde hablan sobre el rol de la higiene íntima femenina en la salud vulvovaginal. Existen prácticas de higiene recomendadas mundialmente y recomendaciones en cuanto a los productos que debemos usar en esta zona y los que debemos evitar.
Entonces, se los dejo para que a quien le interese o le guste lo pueda revisar. De este artículo hemos sacado estas observaciones o recomendaciones. Estas que les muestro son del Royal College de Ginecología y Obstetricia, que son muy similares a las del Colegio Americano también. Entonces acá he traducido y he puesto las más puntuales, que vamos a comentar una a una. El lavado con agua puede producir sequedad de la piel y empeorar la picazón en caso tengas un problema de irritación, y la recomendación es usar un limpiador alternativo al jabón con agua para lavar la vulva, ¿no? Evitar el uso de esponjas. Es suficiente hacer una higiene con nuestras propias manos, con nuestros propios dedos, especialmente en los pliegues, y secar gentilmente con una toalla suave, siempre de adelante hacia atrás. Usar ropa interior suelta, de seda o algodón, y evitar la ropa ajustada, evitar los hilos dentales o las tangas a diario, evitar la ropa interior sintética, etcétera. Duerme sin ropa interior. Bueno, es una recomendación de acá. Personalmente yo no puedo dormir sin ropa interior, pero digamos, si tienes una piel muy sensible y de pronto estás con infecciones vaginales recurrentes o haces dermatitis fácilmente, de repente te convendría considerar esta opción. Pero si no sueles tener molestias a este nivel, pues puedes dormir con ropa interior cómoda y fresca. Considera lavar la ropa interior aparte de tu ropa, de tu demás ropa, con un detergente no biológico, especialmente libre de fragancias. El principal alergeno o el principal irritante son los perfumes y las fragancias que le echan a todos los productos que usamos en esa zona, como si debiera oler a perfume. Y realmente la vagina tiene un olor propio, que no debe ser desagradable en ningún momento, pero tampoco a perfume. Entonces debemos evitar por todos lados usar perfumes, fragancias o desodorantes, incluso en el detergente que usamos para nuestra ropa interior. Entonces la recomendación es evitar usar suavizantes o detergentes perfumados, que además la ropa interior esté bien enjuagada, que no queden residuos de detergente y que esté bien seca, porque la humedad también genera infecciones. Evite el uso de jabón. Jabón se refieren al jabón de tocador. Gel de ducha, espuma de baño, desodorantes, toallas húmedas o duchas vulvares o vaginales. Las duchas son como unas bombitas que chisguetean, ¿no? De la presión, el agua sobre la vulva. Antiguamente, nuestras abuelas y en las casas antiguas teníamos el bidet, que era sentarnos en una tina donde dispara un chorro de agua hacia arriba. Y anteriormente se hacían la higiene con eso. Eso no está recomendado. Debe ser más bien el agua que corre de arriba hacia abajo. Evitar las tinas, los jacuzzis también para la higiene diaria, ¿no? Algunas cremas de venta libre, incluyendo las cremas que son para bebés y a base de hierbas, pueden ser irritantes. Entonces, a veces uno piensa que todos los productos para bebés son más delicados y por lo tanto más saludables, y no necesariamente. Muchos productos para bebés tienen mucho perfume también, entonces tampoco está indicado. Y esto de venta libre, estamos hablando de que si tienes una molestia, lo ideal es que cualquier producto o medicamento que te aplique sea indicado por tu médico, dependiendo la causa. Evitar el uso de protectores diarios, que es lo que ya hablamos. Los protectores, además de producir alergia y ser una causa importante de dermatitis vulvar, aumentan la humedad y el calor en esa zona, que favorece el sobrecrecimiento de infecciones vaginales, principalmente por hongos. Evite el uso de antisépticos en la vulva. La vulva y la vagina está llena de microorganismos, como hemos visto. Entonces, usar jabones antisépticos rompe todo ese equilibrio y es contraproducente, aumentan las infecciones. Usar ropa interior blanca o de colores claros. Bueno, todo lo que tenga olor, color y sabor puede ser irritante. Entonces, evitar los tintes, especialmente si eres de piel sensible y haces alergia fácilmente, ¿no? Mientras más oscuro el tinte, es más irritante. Y recomiendan lavar la ropa interior antes de la primera vez que la vayas a usar, o sea, no comprarla y de frente ponértelas, no, lavarla y enjuagarla. Y evita el papel higiénico de color, nuevamente.
colores, olores y sabores y perfumes pueden ser irritantes. Otras recomendaciones u otra guía, algunos puntos adicionales. Usa un limpiador líquido, no un jabón de tocador o en barra, hipoalergénico, es decir, sin fragancias ni irritantes, con efecto detergente suave. El detergente o el jabón actúa por un efecto de saponificación, es decir, destruye la superficie para arrasar con la grasa. Y en la piel de la vulva necesitamos mantener el equilibrio de la piel, no romper su barrera. Entonces, estos detergentes suaves se conocen como sin detergente. Y además debe tener un pH, como habíamos dicho, ácido entre 3.5 de repente hasta 5. Los limpiadores a base de ácido láctico, obviamente, porque mantienen un pH ácido, pueden ayudar a la homeostasis o al equilibrio de la vagina y está demostrado que pueden prevenir infecciones vaginales como coadyuvante al tratamiento médico que requieras. Entonces, sí está recomendado el uso de un limpiador íntimo para la higiene externa, vulvar, especialmente en quienes tienen infecciones vaginales o infecciones recurrentes. No usar talco. Cada vez lo veo menos, pero siguen habiendo mujeres que usan talco en el área genital. Hubo un caso hace unos años, una demanda, no recuerdo la marca del talco, pero de una mujer que tuvo un cáncer de ovario. Y a nivel de la pieza anatomopatológica del ovario con cáncer, se encontraron residuos de talco. Si bien no se puede confirmar que ese cáncer haya sido producido por el talco, lo que nos demuestra es que eso que te colocas por fuera puede ingresar hacia tu cuerpo, puede llegar hasta tus ovarios y definitivamente no es algo saludable. Entonces, en esa zona no necesitamos usar talco, el talco solo se pega al sudor y te da una sensación de sequedad, pero que finalmente no evita la transpiración. Entonces, tiene perfumes, tiene sustancias sintéticas e irritantes y no son adecuados en esa zona. No usar perfumes, fragancias o desodorantes, que ya lo hemos mencionado. Antes y después del coito, limpia la vulva de adelante hacia atrás, especialmente el clítoris y los pliegues interlabiales, porque es donde se acumula la mayor cantidad de secreciones. Y usa un método seguro de cuidado del vello púbico. La recomendación general es mantener un poco de vello. Si tú tienes mucho vello, la recomendación es recortarlo con una tijerita, como podar el césped. No arrancar el vello de la raíz, porque eso aumenta el riesgo de foliculitis. Y no depilarse totalmente, o que sea tampoco una práctica diaria. El vello, como les dije, no es antihigiénico. Ahora, si deciden depilarse, si usan rasuradora, debe ser una rasuradora nueva, que la hoja no esté desgastada, porque al estar desgastada tienen que hacer mayor fricción y eso puede producir mayores microabrasiones. Si usan ceras o cremas, que la cera pues sea limpia, sea nueva, hidratar bien la piel. Y definitivamente, si deciden depilarse de manera permanente, la mejor técnica de depilación es la depilación con láser, porque es la que menos lastima la piel. Y si van a depilarse toda la vulva, recomiendo usar un hidratante vulvar en la piel de los labios mayores principalmente. Entonces, en términos generales, el aseo vulvar delicado y una buena rutina de higiene íntima tienen un rol importante en la salud vulvovaginal. En conclusión, se recomienda un aseo externo, siempre externo, nunca nada por dentro, con un limpiador tipo Sindet a base de ácido láctico, con un pH ácido entre 3.5 y 5.5, hipoalergénico y clínicamente testeado o aprobado. Una vez al día, un adicional, como les digo, si es que sudaron, tuvieron relaciones, están con la regla o tratamientos vaginales, y especialmente se ha visto el beneficio de usar esta higiene o esta limpieza en mujeres con infecciones vaginales, en mujeres que están recibiendo antibióticos, porque los antibióticos arrasan con toda la flora vaginal,
o mujeres que tienen mal olor vaginal. A veces el mal olor vaginal sí puede ser por un tema de higiene y acúmulo de secreciones, especialmente en los pliegues, o una alteración del pH. Y está demostrado que la higiene íntima adecuada reduce el riesgo de vaginosis bacteriana recurrente, que es esta infección que produce el olor a pescado, que es una infección endógena por un sobrecrecimiento de bacterias que habitan en nuestra vagina. Y en cuanto al jabón íntimo o al limpiador, ¿qué características debiera tener? Ya hemos dicho que debe ser Sindet para que proteja la barrera cutánea, por lo tanto no debe ser un jabón de tocador y mucho menos un jabón de ropa. Ya no lo escucho tanto, pero antes escuchaba con mucha frecuencia que usaban jabón de ropa o el jabón Bolívar para la higiene íntima. Y el jabón de ropa está hecho para sacarle la grasa y la mugre a la ropa. No necesitamos algo tan agresivo en nuestra vulva. Idealmente debes tener un vehículo líquido. El vehículo líquido permite agregarle ácido láctico. Debe tener un pH entre 3.5 y 5. Debe ser no astringente, al contrario, nosotros queremos humectar esa zona. Entonces, no a los jabones de glicerina, que también escucho mucho que los usan en esa zona. El jabón de glicerina tiene un pH cerca a 10, totalmente al otro extremo de la escala de pHs, y además es astringente y produce sequedad, y la sequedad produce irritación y picazón. En lo posible podría tener una acción humectante, entonces a este limpiador le pueden agregar lanolina, le pueden agregar pantenol. No debe tener perfumes o alergenos, puede tener preservantes con efecto antioxidante, por lo tanto, por ejemplo, le pueden agregar vitamina E, vitamina C al limpiador, y clínicamente aprobado, es decir, nada improvisado, ni mucho menos de la cocina para la vulva. No al aceite de coco y no al famoso vinagre blanco. El vinagre blanco se utiliza muchísimo, pero no está recomendado porque pues, no está de hecho para la vulva, tiene un pH mucho más ácido que el que debería y suele ser muy irritante, entonces te puede dar una sensación de alivio, pero finalmente irrita más la zona y no se recomienda. No voy a hablar de marcas, pero en general los jabones íntimos tienen una barbaridad de compuestos y es muy difícil encontrar el jabón íntimo perfecto, pero al menos que tengan estas características. Y evitar las marcas comerciales o cosméticas, porque justamente no son clínicamente aprobados, entonces no tienen todo el filtro en cuanto a su impacto en la salud como si lo tienen los dermatológicos. Ahora hablando un poco sobre los cambios que ocurren durante la menstruación. Durante la menstruación hay cambios hormonales. Días previos a que empiece el sangrado menstrual, los niveles de estrógeno empiezan a disminuir. Entonces, con eso bajan lo que hablamos al inicio, las reservas de glucógeno y por lo tanto la producción de ácido láctico y por lo tanto el pH se alcaliniza un poco. Ese pH ácido se pierde un poco desde días previos al sangrado y durante el sangrado. Eso de por sí altera ya un poco el ecosistema de la vagina. A eso se agrega la presencia de la sangre. La sangre, como ven acá, tiene un pH alcalino casi neutro, 7.3, 7.4. Entonces, se pierde la acidez por los cambios hormonales, se agrega alcalinidad por la presencia de la sangre y además, si usamos toallas higiénicas, eso hace que se conserve esa zona húmeda y más caliente y son condiciones favorables para el sobrecrecimiento de hongos. Por lo tanto, durante la menstruación, solo porque se altera el ecosistema, existe un mayor riesgo de infecciones y eso hace que debamos tener mayor cuidado en nuestra higiene en estos días. Todas las recomendaciones que hablamos anteriormente, especialmente en estos días. Ropa interior de algodón, ropa interior fresca, usar el limpiador íntimo adecuado y usar un adecuado producto de higiene o gestión menstrual. Felizmente, contamos con todas estas opciones actualmente en nuestro país. Hace 10 años solo teníamos la toalla descartable y el tampón. Ahora contamos con la copa menstrual, con las toallas de tela lavables y con los calzones o ropa interior absorbentes.
La gran mayoría de mujeres todavía, sin embargo, sigue utilizando estos productos descartables, que no son los más saludables. Todo lo descartable tiene fibras sintéticas y residuos que son muy irritantes para esta piel de la vulva, que es sumamente sensible. Entonces, las toallas descartables contienen químicos, suelen contener perfumes, suelen pasar por un proceso de blanqueamiento con lejías, que son todos productos irritantes. El contacto de la piel con la toalla húmeda con la sangre aumenta el calor y la humedad, y el contacto directo de la piel con la sangre de manera crónica puede hacer que las partículas de hierro pigmenten la piel y produzcan oscurecimiento a este nivel. Y bueno, no es biodegradable, tienen plásticos, sabemos que las toallas higiénicas nosotros nos morimos y estas siguen flotando en el mar. El tampón también tiene químicos, residuos, mantiene la sangre almacenada en la vagina, que hemos dicho tiene un pH alcalino, entonces empeora o altera el pH vaginal solo por su presencia prolongada de la sangre en el canal. Nuevamente mantiene la sangre en contacto a la vagina, no es biodegradable porque también, si bien es algodón, está mezclado con residuos y fibras sintéticas. La copa menstrual desde el punto de vista ginecológico es el más saludable con nuestra salud íntima y es el más amigable, uno de los más amigables con el ambiente también. Suele estar hecha de silicona de grado médico, que es un material hipoalergénico que no permite la adherencia bacteriana, entonces no se infecta fácilmente. No altera el pH ni la flora vaginal porque solo recolecta la sangre, no la mantiene en contacto con la vagina. Y si bien está hecha, bueno, de silicona, dura 10 años, por lo tanto, en los 40 años que menstruamos, puedes usar 3 o 4 copas, a diferencia de las toneladas de toallas higiénicas o tampones descartables que usaríamos. Existen también las toallas de algodón lavables o reutilizables, que están hechas de algodón, justamente, que es el material recomendado para esta zona. Sin embargo, igual te mantiene en contacto con la sangre, eso puede generar calor y humedad, pero si las cambias con la frecuencia adecuada, que debería ser cada 3 a 4 horas, puede ser menos irritante por sus componentes, ¿no? Y al ser de algodón, es degradable. Y el calzón o la ropa interior absorbente está hecha es el único que yo no he probado, pero está hecha de una tela sintética absorbente que realmente mantiene la zona seca, entonces no hay este calor y humedad y reduciría el riesgo o el contacto directo de la piel con la sangre y también es degradable. Entonces, en general, estas tres son opciones más saludables, especialmente en quienes hacen dermatitis vulvar por toallas higiénicas, que es muy frecuente. Y para terminar, vamos a hablar sobre la higiene durante las relaciones sexuales. Entonces, hay recomendaciones para el antes, el durante y el después. Antes de tener sexo, bueno, toda práctica sexual, especialmente el coito vaginal o penetración vaginal, de por sí es un factor de riesgo para las infecciones vaginales. No solamente las infecciones de transmisión sexual, sino las infecciones vaginales estas endógenas, porque vamos a ver cómo es que el sexo genera condiciones adecuadas para el sobrecrecimiento de hongos y bacterias. Pero además, bueno, ya sabemos que las prácticas sexuales aumentan el riesgo de ITS, y este es a través de relaciones sexuales entre 2 o más personas del mismo sexo o de distinto sexo, y por medio de sexo oral, genital o anal. Toda práctica sexual viene con riesgos. De todas estas prácticas, el sexo anal es la que mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual produce, porque pues, el ano y el recto no están preparados para ser penetrados, por lo tanto no hay todo un sistema de lubricación, eso hace que haya mayor fricción, haya mayor riesgo de microlaceraciones y por lo tanto mayor riesgo de transmisión, de infección de transmisión sexual a través de fluidos y de sangre. El único método que reduce el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera, ya sea el famoso condón o preservativo masculino, o el preservativo femenino,
que ya lo tenemos también en nuestro país. De repente es un poco más difícil de conseguir, pero sí existe, especialmente en los sex shops, que ahora hay varios. O los campos de látex, que consisten en cortar el extremo, ya sea del condón femenino o masculino, cortar ambos extremos y desenrollarlo, y nos queda una lámina de látex, que es una barrera para colocar sobre la vulva, para el sexo oral a la vulva, o para el roce entre vulva y vulva, o para el sexo oral en el ano, entonces también para cubrir esa zona de atrás. La idea es que no haya contacto directo piel con piel ni con los fluidos. Y bueno, el uso de espermicidas. Hoy día no vamos a hablar sobre anticonceptivos, pero el espermicida aumenta el riesgo de ITS y es uno de los métodos anticonceptivos que jamás recomiendo. Se usa poco, pero tienen que saber que aumenta el riesgo de infección de transmisión sexual. Además, el espermicida, bueno, hay que saber cómo usarlo, no es como un baigón que lo echamos después de tener relaciones para matar los espermatozoides. Hay que aplicárselo en la vagina desde horas antes de tener sexo, y como hay un contacto prolongado con la mucosa y es una sustancia irritante, tiene alto riesgo de producir lesiones y úlceras. Y al producir una úlcera con solución de continuidad de la mucosa, aumenta el riesgo de infecciones a través de los fluidos y sangre. Entonces, si es que usan espermicida, sí o sí tiene que ir acompañado de preservativo. Y bueno, usar un método anticonceptivo si no deseas embarazo. La carne viene con hueso, como decía mi mamá. Entonces, toda práctica sexual, especialmente en una pareja heterosexual y con penetración vaginal, hay riesgo de embarazo, y en toda práctica sexual de infecciones de transmisión sexual. Así que el sexo debe ser seguro y consentido. Durante el sexo, el principal ingrediente es la lubricación. Especialmente en las mujeres, somos muy mentales al momento del sexo. Entonces, tu cuerpo debe querer y tu mente también. A veces uno tiene sexo y está distraída en otras cosas, y eso va a hacer que tu cuerpo no responda y que por lo tanto tu vagina incluso no se tense, se cierre y haga que la penetración sea más dolorosa. Pero además necesitamos estar lubricadas. La lubricación ocurre en respuesta a la excitación sexual. Entonces, nuevamente, la excitación sexual es muy mental en la mujer, y si estás pensando en cualquier otra cosa o te acordaste de un distractor o estás con mucho estrés, puede que no lubriques adecuadamente. Pero para que haya penetración vaginal tiene que haber una buena lubricación y relajación muscular. Hay que entender que la lubricación vaginal por lo general demora más que la erección del pene. Entonces la penetración no debe ser cuando el hombre esté erecto, sino cuando la vagina además está lubricada. Sin embargo, la lubricación puede verse afectada por varios factores: el uso de anticonceptivos hormonales, el uso de algunos medicamentos, el tabaquismo, el estrés, o una falta de estímulo previo, ¿no? Es importante que haya un buen estímulo para lograr la lubricación adecuada. Entonces, no siempre la falta de lubricación significa que la mujer no esté excitada. Y en este sentido yo veo que hay cierto rechazo, especialmente de los varones, en tener que usar un lubricante sexual, porque piensan que la mujer debe lubricarse solo por el hecho de estar con la pareja, o bueno, estar en un encuentro íntimo, digamos. Y a veces no es así. Hay muchos factores, especialmente el estrés, que afecta la lubricación. Entonces, usar un lubricante íntimo, yo siempre lo recomiendo. A nadie le hace daño. Se puede utilizar no solamente en quienes tienen sequedad, sino para aumentar el placer. Y especialmente, bueno, como habíamos dicho, el ano no lubrica, por lo tanto el sexo anal siempre debe ir con lubricante y preservativo. El uso de preservativos además reduce la lubricación natural del cuerpo, es una barrera, por lo tanto recomiendo usar, si es que el preservativo no viene con lubricante, usar un lubricante adicionalmente. Existen distintos tipos, en general los de aceite son los que no son compatibles con el uso de preservativos de látex, pero hay muy pocos de aceite en el mercado. Si usas preservativo o no,
puedes usar los lubricantes a base de agua o los lubricantes a base de silicona. La diferencia entre ambos es principalmente la duración. Si tú tienes un problema de sequedad vaginal, la mucosa vaginal quiere agua, por lo tanto, si tú le aplicas un lubricante a base de agua, se va a absorber rápidamente y vas a tener que estar reaplicándolo constantemente. En cambio, el de silicona puede tener un efecto más duradero. Si lo usas solo por placer, por juego, no por un problema médico, podría ser suficiente con el de agua. Si usas juguetes sexuales, que son de silicona por lo general, debes usar el de agua. Y en general los lubricantes pueden tener colores, olores, sabores. Yo sugiero, si vas a empezar, probar con uno neutro y ir experimentando poco a poco para ver cómo lo toleras. Hay quienes son muy alérgicos a estas sustancias y hay quienes lo toleran perfectamente, y definitivamente un lubricante con olores o sabores pueden dar mayor placer al momento. Pero ir de menos a más quizás sea una buena recomendación. Entonces, la sequedad es el peor enemigo durante las relaciones vaginales, la penetración vaginal. Esto genera fricción, esto inflama y esto altera finalmente el ambiente vaginal, sumado al calor, sumado a la humedad, sumada a la presencia de un semen que es alcalino, en conjunto puede producir o desencadenarte una infección. De por sí, las relaciones sexuales no deberían generar problemas, pero es la suma de varios factores que se juntan y que coinciden con las condiciones ideales para este sobrecrecimiento bacteriano, fuera de las infecciones de transmisión sexual. Ok, y finalmente, las recomendaciones para después del sexo. Después del sexo es sumamente importante levantarse al baño y orinar, tanto en hombres y en mujeres, pero especialmente en las mujeres, porque habíamos visto que nuestra anatomía hace que el ano y el recto estén muy cerca a la vulva. No tiene que haber penetración anal para que estas bacterias se trasladen a la vulva. Basta con el roce y los fluidos que facilitan el traslado de estas bacterias. Entonces, estas bacterias de atrás, que están por acá afuera, pueden llegar a la vulva, pueden llegar a la uretra, pueden ingresar hacia la vejiga y producir una infección vaginal. Por lo tanto, orinar lava la uretra y elimina las bacterias que están ahí asomándose. Eh, Nuestra uretra, además, a diferencia del hombre, es cortita. Entonces hace que lo que está acá afuera rápido ingrese, a diferencia del hombre que es del largo del pene. Entonces, esta uretra corta y esta cercanía con el ano facilita el ingreso, y esto es lo que se llama la cistitis postcoital, ese dolor al orinar y orinar a cada ratito después del sexo suele ser por este mecanismo. Entonces, orinar es una de las recomendaciones. Lo ideal sería darse un baño o tener un aseo de los genitales, no quedarte con los fluidos, no quedarte con la humedad, porque también puede generar infecciones. Y en mujeres, bueno, si es que hubiese irritación, si por A o B no hubo una adecuada lubricación y tú te sientes inflamada después del sexo, puede ayudarte, aparte de las otras dos recomendaciones, usar un hidratante vaginal. Existen geles que se introducen dentro de la vagina especialmente para esa zona, que pueden ayudar a refrescar y desinflamar la mucosa. Entonces, en general, estas son las recomendaciones: lavarse y orinar, no quedarse ahí húmeda en cama, que da flojera a veces, pero es importante al menos levantarte al baño y orinar. Evitar las toallitas húmedas, pero bueno, esas son las recomendaciones finalmente en cuanto a la higiene durante el sexo. Y eso era todo lo que les quería hablar el día de hoy. Creo que estamos justo en una hora. Hagan de su cuidado personal una prioridad y sepan que existen productos diseñados especialmente para nuestro cuidado íntimo. Eh, Así que, nada, esas eran mis recomendaciones. Muchas gracias, Claudia, por la buena explicación que nos has dado. Hay varias preguntas al respecto, vamos a tratar de ir por orden. Al principio quería acumularlas, ¿no? En algunos temas, pero vamos por acá. En el caso de
para que pueda verse quizás dejas de compartir mejor y Ya, así ok. no, sí, mejor, así no se distraen también. Sí. A ver, en el caso de haber irritación vulvar, ¿cómo debería ser la higiene? ¿Debería seguir usando el jabón con pH ácido? En general, sí, como mencionamos, el usar un adecuado limpiador a este nivel ayuda a justamente prevenir el riesgo de infecciones. Lo que hay que tener en claro es si es que esta irritación es por una infección o, por ejemplo, por una alergia, que a veces eso es lo que confunde y eso se ve al examen físico. Pero, digamos, eventualmente puede haber alguna molestia, alguna picazón, pero si es pasajera y mejora con higiene, probablemente haya sido solamente irritativa. Pero si es que esto no mejora 1 o 2 días, va aumentando, va empeorando, a pesar de mejorar la higiene, de repente es una infección y ahí convendría ya ir al médico, ¿no? Pero las Ahora, infecciones sí reducen. claro, Las infecciones ahora, reducirían con el uso de un limpiador ácido. claro, el tema de la irritación vulvar también viene por, por algún tema vinculado quizás, ya lo he mencionado, algún uso de las truzas, pero también es muy usual al no cambio de truzas, o sea, que se utilicen una durante, no sé, 2 días. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable el cambio de truza? ¿Tiene que ser diario o no necesariamente? Mencionaste algo importante, ¿no? En el tema de que en un estudio no se recomendaba el uso de truzas o calzones cuando la persona duerme. Y ¿Sí? creo que culturalmente muchas mujeres acá en el Perú por lo menos utilizan las truzas cuando duermen, ¿no? Ujú. Sí, claro, justamente la irritación puede ser por una mala higiene, como tú dices, existe todavía la creencia de que, por ejemplo, durante el sangrado no hay que bañarnos, y eso no es así, al contrario, hay que tener una mejor higiene durante el sangrado, pero debería haber un baño diario con una higiene vulvar al menos o idealmente una vez al día, por lo tanto cambiar también la ropa interior una vez al día durante la pandemia, porque hemos estado en casa, en pijama todo el día, ha habido casos, ¿no? Que de repente pasan 2, 3 días sin bañarnos o cambiarnos y eso hace que se acumulen las secreciones a nivel de la vulva y de pronto no es una infección, pero sí te va a producir irritación. También es frecuente la irritación por alergia a las toallas higiénicas. Entonces, hay quienes siempre tienen picazón después de la regla o durante la regla por el contacto con las toallas descartables. Entonces, hay que evaluar y cambiar el producto de higiene menstrual por el uso de productos descartables. Y en este caso de las toallas higiénicas, porque también lo preguntan por ahí, ¿cada cuánto tiempo es necesario cambiarlas? Las, Eh, to las toallas higiénicas deberíamos cambiarlas cada 3 a 4 horas, no esperar que se empape totalmente porque eso genera más humedad. Entonces, cada 3 a 4 horas es la recomendación. Antes, si es que se moja, si se moja mucho más, es que tienes un sangrado muy abundante. Pero eso, no esperar que se empape totalmente. Los tampones, máximo cada 8 horas, idealmente cada 4 a 6, y la copa menstrual puede cambiarse hasta cada 12 horas. Ujú, genial. Acá, bueno, hay una pregunta que hicieron que no se expuso, porque quizá no al tema, pero sí me parece interesante aclararla. ¿Qué es tener ovario poliquístico? Y eso tiene que ver con el dolor menstrual. Y lo empalmo con otra. ¿El dolor menstrual es normal? Ya, bueno, entonces primero el ovario poliquístico. eh, Solo decir ovario poliquístico significa que en la ecografía nosotros vemos el ovario con múltiples folículos, más de lo usual, en teoría más de 12 folículos. Ese aspecto polifolicular lo llamamos ovario poliquístico. Y ese es un signo o un criterio del síndrome de ovario poliquístico, que es un desorden hormonal que va más allá de solamente la presencia de folículos. Eh, Tanto el ovario poliquístico como el SOP no necesariamente se asocian a dolor menstrual, no es un criterio diagnóstico y cuando hay dolor menstrual no es en lo primero que sospechamos, es más, sospecharíamos más en endometriosis, en miomatosis, que en un SOP o en un ovario poliquístico. Entonces, no es una causa directa.
Sin embargo, en el SOP o el síndrome de ovario poliquístico, cuando se asocia a irregularidad menstrual o a retrasos prolongados, eso genera un estado de un hiperestrogenismo que sí puede producir mayor sangrado y mayor dolor menstrual por la inflamación que genera. Ujú. Entonces, de inicio no es algo que nos haga sospechar en eso, pero puede ser un hallazgo en algunas pacientes. Y definitivamente el dolor menstrual no debería ser normal, si bien la menstruación es un proceso inflamatorio local, ocurre una isquemia a nivel de los vasos del útero, se descama el endometrio, se contrae el útero para expulsar ese tejido. Entonces sí hay cierta inflamación que puede producir distensión, molestias, pero debieran ser leves y tolerables y no debería generar dolor, ¿no? Mucho menos esos dolores que te tumban a la cama, que terminas en emergencia, que requieren ampollas, que no puedes trabajar. O sea, eso no es normal y hay que buscar en esos casos la causa para un Sí, eso es tratamiento. algo interesante, ¿no? Porque en general, con estos cursos de educación sexual estamos viendo que el dolor ha sido muy normalizado durante muchos años y hemos aprendido que el dolor es normal, ya sea en las mujeres, en los hombres o en el acto sexual en sí. Y el sexo, como bien señalaste, no tiene que ser doloroso. La menstruación cuando es dolorosa o hay dolor incluso en los genitales del hombre también, eh, es señal de algo y hay que ir al médico antes de automedicarse, ¿no? Ujú, Ah, ok. sí. Vamos con otra pregunta. A ver. Eh, hay problemas cuando, bueno, hay dos similares, ¿no? Si hay problemas o consecuencias cuando se tienen relaciones sexuales durante la menstruación. Ujú. Bueno, durante la menstruación hay algunos beneficios. En teoría, la sangre puede lubricar más, ayudar a lubricar más el canal, entonces puede haber menor sequedad. El orgasmo puede ayudar a reducir esos cólicos o esas contracciones uterinas y aliviar las molestias. Y puede la mujer sentirse de pronto más tranquila porque el riesgo de embarazo es menor. No es cero, puede haber embarazo, pero es menor. Entonces, esos serían los beneficios. Sin embargo, durante la menstruación, el cuello uterino, el cervix uterino, está permeable, está entreabierto, porque por ahí sale la sangre. Por lo tanto, por ahí también podrían ingresar bacterias hacia el útero y producir una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, ese es el riesgo. Puede haber sexo durante o penetración vaginal durante la menstruación, idealmente con preservativo para reducir el riesgo de infecciones. Ujú. Sí, claro, muchas veces se asocia como estoy con la regla, no hay riesgo de embarazo, Claro. entonces por ahí va. Y hablando también del uso del preservativo, acá hay otra pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué sería necesario el uso del preservativo cuando se piensa realizar sexo anal? Porque justamente es la práctica de mayor riesgo de infecciones, porque al no haber una adecuada lubricación hay más riesgo de microlaceraciones y más fricción. Esas microlaceraciones exponen más al intercambio de fluidos y de sangre por donde ingresan algunas infecciones vaginales, como el VIH, que es la que mayor riesgo tiene durante el sexo anal. Ujú, ujú, ok. Y también obviamente hay puede haber resto de este, que ingrese Bacterias, bacterias también si el que penetra, digamos, es un exacto, pene, entra también al nombre del pene, ¿no? claro, Ahora, también. si es que me cuesta ponerme la copa menstrual o también me imagino el tampón, ¿puedo utilizar lubricante para que sea menos difícil? Sí, se puede usar un lubricante neutro, sería suficiente con uno de agua de repente, para que ingrese más fácil la copa, ¿no? Definitivamente es más fácil colocarse un tampón que una copa vaginal. La copa vaginal de pronto te toma un poquito más de tiempo encontrar el ángulo de la vagina. La vagina no es un túnel recto, tiene pliegues, tiene un ángulo, entonces vas a ir encontrando el camino, la forma de doblar la copa para que se abra. Pero sí, puedes usar un lubricante para que te ayude a colocarla y siempre con la mano no dominante separar los labios para que ingrese la copa, ¿no? Sin lastimarte o Ujú. sin molestar. Sí, puede parecer un poco difícil, pero es un poquito de práctica también, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo conocer mi pH vaginal? ¿Cómo se llama el germen que genera el olor a pescado y cómo se debe tratar?
¿Y cada cuánto debo ir a la ginecóloga? Bueno, a ver, en orden. El pH vaginal, existen formas de medirlo. Eh, Se pueden tomar muestras del flujo vaginal y mandarlo al laboratorio y te evalúan el pH. En el consultorio podemos poner el espéculo. Existen unas tiras reactivas, que es un papelito que solo lo Ujú, mojamos con el flujo y se pinta de un color que nos indica un pH. Pero en general, si no tienes molestias, no habría necesidad de investigarlo. Hay algunas infecciones que lo alteran más, algunas que lo alteran menos. La bacteria que produce la vaginosis bacteriana, que es ese olor a pescado, son bacterias anaeróbicas. La más frecuente y a la cabeza es la Gardnerella vaginalis, que vive en nuestra vagina, pero que sobreprolifera cuando se dan las condiciones: calor, humedad y fricción, inflamación, o bajas defensas que disminuyen nuestra flora vaginal o alteran nuestra flora vaginal. Y cuando hay una vaginosis bacteriana, el tratamiento suele ser con antibióticos, que pueden ser en óvulos o vía oral. Estas infecciones se asocian mucho a las relaciones sexuales por las condiciones que las relaciones generan, pero no esta transmisión sexual. Entonces el tratamiento es solamente para la mujer, porque muchas veces se preguntan si es que hay que tomar algo, si es que la pareja necesita tomar algo. En estos casos, por lo general, no, está demostrado que no es necesario, a menos que de ujú, repente sea algo recurrente o una infección mixta, pero habría que ver. ujú. ¿Y de cada cuánto tiempo ir a la ginecóloga? Bueno, la recomendación es ir por lo menos una vez al año a partir de los 20 años de manera rutinaria, haya o no relaciones. Y en Ujú, quienes tienen relaciones, pues este chequeo va a incluir además la toma del Papa Nicolau, que es el despistaje de cáncer de cervix, que se hace en quienes tienen relaciones, porque la causa es la infección por el virus del papiloma que se transmite por relaciones sexuales. Pero incluso en quienes no tienen relaciones sexuales, deberían ir a un chequeo ginecológico una vez anual para descartar cualquier patología ginecológica: miomas, endometriosis, adenomiosis, síndrome de ovario poliquístico, y para un chequeo de mamas también, etcétera. ujú. Y fuera de esa visita anual, pues en cualquier momento que tengas molestias vaginales en cuanto a infecciones, o de tu ciclo menstrual, o de mamas, en general, ¿no? O embarazo. Eso es importante, ¿no? El tema de prevención y chequeo de mamas también se hace en ginecología. Muchas veces se Así asocia es, así ginecología solamente los genitales, ¿no? A así ver, es. acá hay una que he tratado de hacer una ruta que es importante que la pareja se limpie, o sea, se antes de tener relaciones sexuales. Bueno, sería lo ideal, no tiene que ser algo exhaustivo, este, pero, o sea, así como todo depende del grado de actividad, del sudor y de la actividad que has hecho previamente, pero no es necesario que los dos se metan a la ducha necesariamente antes de empezar a tener relaciones, ¿no? A menos que, no sé, vengas de la playa, del mar, qué sé yo. No es necesario, Ujú, pero que haya cierta higiene. Si por algún ujú, motivo hay mucha suciedad, ha habido mucho sudor, sí conviene un baño previo. ujú, claro. O también muchas veces, en caso de relaciones sexuales heterosexuales, existe la mala costumbre. Muchos hombres que cuando, por ejemplo, van a orinar, no se lavan previamente a agarrar el pene, las manos, y ese pene con bacterias, no queda con bacterias de la mano, y ese entra de frente en el canal vaginal y podría ser un riesgo, ¿no? Ahora, Ujú. acá hay una pregunta interesante que hayan puesto y había notado antes. Si la saliva genera o tiene bacterias, mi pareja dice que no quiere hacerme sexo oral porque estas bacterias pueden dañar mi vulva. ¿Es verdad? No, porque la vagina y la vulva también tienen bacterias. Ujú, En general no debería haber problema en cuanto a las bacterias que normalmente habitan la cavidad oral, ¿no? Ahora, de que haya riesgo de algunas infecciones de transmisión sexual, pues a través de los fluidos, eso sí, pero es distinto a la presencia de bacterias. Tanto la cavidad oral como la cavidad vaginal está habitada por una serie de microorganismos, como hemos visto, no son cavidades estériles, entonces no debería haber problema a menos de que haya alguna infección o algo puntual, ¿no? ujú.
Y ahí viene después, con respecto a la limpieza luego del sexo. Lo ideal es que la limpieza con agua, o sea con agua, o a través de la orina, sea inmediatamente o puede esperar. Y si es Lo posible ideal, esperar, ¿cuánto tiempo? bueno, no hay un tiempo exacto, pero lo ideal es que te des un momento de higiene y de aseo después de las relaciones. O sea, lo que hay que evitar es quedarse dormida, que pase la noche o que pase, pues, te va, no sé, no hay un tiempo exacto, digamos, pero además en las mujeres, porque la penetración produce fricción a nivel de la vagina y esta apoya la vejiga, suelen haber ganas de miccionar terminando las relaciones. Entonces, si hay esas ganas, tampoco aguantarlas, porque aguantar la orina pues genera más riesgo de infección o irritación. Pero realmente no hay un tiempo exacto, ¿no? Lo ideal es, Ujú. por ejemplo, que pues no te quedes dormida eh, y que te des un tiempo de ir al baño hacia darte orinar. Sí, porque muchas veces se asociamos luego de un acto sexual, quedarnos con la pareja, abrazados, abrazadas, qué bonito, qué rico, y ahí nos quedamos dormidos, o se quedan dormidas, ¿no? Y asociamos, ¿no? Inmediatamente tener relaciones sexuales, ya, vamos a cambiarnos inmediatamente o a lavarnos, como que qué poco romántico, qué poco bonito, qué poco tierno, a veces no Claro, sabemos qué hacer, ¿no? Pero hay tenerlo presente que hay que hacerlo, sobre todo, hay que ¿no? hacerlo, o sea, tampoco romper Ujú, ese momento de pronto, ¿no? Puedes tomarte 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero que no se pase ese ujú, momento. ujú. Acá hay una pregunta interesante. Bueno, todas son interesantes. En mi caso, más que una consulta, es una duda. Creo que nunca me dijeron cómo tenía que ser el descenso durante la etapa de ovulación, Ujú, antes de esta o después. ujú. Luego de escuchar esta charla, me generó la duda si mi descenso es saludable o no. No sé si conoce algún canal, guía o página donde pueda encontrar información acerca de esto. Sí, bueno, hay varias cuentas en Instagram donde hablan bastante sobre el reconocimiento de de nuestro flujo vaginal y el reconocimiento y su relación con los cambios hormonales. En términos generales, para empezar, existe un flujo vaginal normal todos los días. Suele ser entre blanco a cremoso en los días previos a la menstruación y durante la ovulación este flujo se hace más transparente y más fluido, el clásico aspecto de clara de huevo, que puede ser más abundante y puede generar un poquito más de humedad en la ropa interior durante la ovulación. Pasado este periodo, vuelve a ser más escaso, más blanquecino, cremoso y luego viene la menstruación. Esto puede cambiar en quienes usan anticonceptivos hormonales porque no hay ovulación, entonces el flujo ovulatorio de clara de huevo de repente ya no está tan presente. Y en general cada mujer tiene su propio flujo, hay distintos cambios. Digamos, el no tener el flujo típico de clara de huevo no significa necesariamente que no estemos ovulando, pero el flujo vaginal normal debería ser en general escaso y no producirte ninguna molestia, ni mal olor, ni irritación, ni picazón. Si te genera mucha humedad, que hace que necesario que te cambies la truza o que estés usando toallas protectoras, o te genera irritación, picazón o mal olor, entonces hay que buscar alguna causa, puede ser infeccioso, puede ser una cervicitis, puede ser una alteración propia del pH que también genera cambios en el flujo, ¿no? Pero si no te genera molestias, es escaso y tú le haces seguimiento y tiene más o menos estos cambios durante tu ciclo, podría ser normal. Ujú. Ok, otra pregunta. ¿Hay poses sexuales donde genere más dolor la penetración o depende de mi lubricación? Bueno, ninguna pose debería generar dolor, pero hay poses en las que la penetración puede ser más profunda. Y al ser más profunda, el pene o el juguete o lo que esté ingresando puede impactar más directamente contra el cérvix y contra el cuello y generar cierta molestia, pero en ningún momento debería ser doloroso. El dolor durante las relaciones no es normal. El dolor asociado a la sequedad vaginal
Típicamente es ese dolor al inicio de la penetración, que bueno, de repente poco a poco uno va lubricando y va aliviando, pero te deja irritada al final. Pero no debería haber dolor en ninguna posición. Ahora también hay que tener en cuenta el ángulo de la vagina y el ángulo de la erección. Pueden haber posiciones en las que los ángulos no Ujú, coinciden, entonces como que choca por ahí y te claro. molesta, ¿no? Pero es una cuestión de posición que en general se acomoda y deja de molestar. Y ahí has señalado algo importante, ¿no? Porque hay muchos mitos al respecto de que la penetración tiene que ir hasta el fondo, ¿no? Ujú. Eso sobre todo es un mito mucho de algunos hombres que la penetración tiene que ir hacia el fondo, ¿no? Y para sentir incluso el cuello uterino o la cervix, más bien dicho, Ujú. ¿no? Y ahí es donde puede generarse algún tipo de dolor. De molestia. Ujú. Ujú. O de molestia más que olor. Antes de la masturbación, ¿debe haber lavado de manos? Bueno, sí, idealmente, pero las manos tocan todo y pueden estar llenas de gérmenes, entonces idealmente sí. La idea es evitar trasladar gérmenes del ambiente a los genitales. Entonces, sí, debería haber Ujú, un lavado de manos ideal. ujú. A ver, ¿nos podría recomendar algún producto dermatológico para la hidratación vulvar? Sí, en general, acá en nuestro país hay pocos productos de línea íntima, pero existe un hidratante vaginal que es de marca Nayara, que es del laboratorio ITF Italfármaco, que lo pueden conseguir en farmacias y se puede usar internamente con un aplicador vaginal o se puede usar a nivel de la vulva. Existen marcas en Estados Unidos, yo recomiendo mucho la marca Replens, pero no lo venden acá. En Estados Unidos lo venden en cualquier farmacia, Walgreens, CVS. Y hay una línea europea, Cum Laude, que tiene una amplia línea de productos íntimos, lubricantes, limpiadores, hidratantes, pero es europea. Acá, como hidratante, yo recomendaría el Nayara. Ujú, ujú. Ok. Y al respecto también, porque están preguntando si se recomienda el uso de jabones íntimos de uso diario, ¿no? Uh Y -huh, cómo utilizarlo. Porque más de una uh vez a mí me han consultado bueno, en las consultas que realizamos, que si el jabón íntimo justamente para prevenir el olor desagradable, hay que introducirlo dentro de la vagina, como si fuese prácticamente un tampón. -huh. No, claro. El jabón íntimo adecuado, como les comentaba, es líquido, no es un jabón en barra. Entonces te echas unas gotas en los dedos y solo con los dedos lo frotas por fuera, especialmente en los pliegues entre los labios y alrededor del clítoris. Solamente es externo, nunca interno. Nunca nada interno. Internamente no hay que ponerse ni óvulos de limpieza, ni jabones, ni duchas vaginales. La higiene es solamente externa con los dedos y el jabón líquido, ¿no? Y sí se recomienda como uso diario. Si no lo usas diariamente, de repente un día que estás tranquila, no sudas, no has hecho mayor actividad, podría ser suficiente el agua, pero en general, como les comenté, en la vulva hay glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, hay vello que se ensucia con la orina, con la sangre. Entonces sí es necesario un jabón íntimo adecuado. Dentro de algunas opciones que yo recomiendo son el Activon Fem y el Eucerin íntimo, que también lo encontramos acá en nuestro país. Es porque hay muchas otras marcas comerciales que pueden tener muchísimas fragancias e irritantes y de repente lo usas y no te pasa nada, pero hay quienes son más sensibles y les genera irritaciones. Ujú. Ok, acá hay una pregunta interesante que va relacionada a juguetes sexuales. ¿Los juguetes sexuales por, por el plástico, me imagino que por la silicona, ¿no? Por el plástico que está compuesto, puede generar irritación? ¿Se deben colocar preservativos a los juguetes sexuales? Bueno, si preservativo, yo imagino que si va a haber intercambio entre una y otra persona, debería haber cierta barrera y cierta higiene antes de pasarlo de una persona a otra para evitar la transmisión de infecciones. Pero fuera de eso, la silicona de por sí no debería irritar, pero puedes usar justamente lubricantes en base de agua para reducir la fricción con el uso de juguetes, ¿no? Ujú. Mencionó algo sobre el esmegma en mujeres. ¿Qué es Ujú. exactamente? Es una secreción que se produce a nivel de las glándulas en la vulva y el vestíbulo, especialmente
a nivel de los pliegues entre el labio menor y el labio mayor. Funciona como lubricante a nivel de esa zona, pero su acúmulo puede producir irritación y mal olor. Y por lo general, si hay una buena higiene, es poco probable que se acumule, pero por ejemplo, el no usar un jabón íntimo, especialmente en mujeres, porque perdón, en niñas, porque en niñas solo usan agua y está bien usar solo agua, pero de pronto no hay un conocimiento sobre cómo limpiarse esa zona, tiende a acumularse más y es una causa frecuente de consulta por irritación y realmente no es infeccioso. Ujú, perfecto. Bueno, Claudia, no hay más preguntas por ahora. Me imagino que aparecerán más preguntas y si aparecen más preguntas o alguien quiere hacerte una consulta, ¿dónde te pueden seguir? O dónde pueden contactarte para tener alguna cita quizás privada contigo. Bueno, a mí me pueden encontrar por Instagram en mi cuenta que es Dona, @Dona con doble N para nosotras uno. Y ahí hablamos sobre todos estos temas de higiene íntima, salud sexual, anticonceptivos y problemas ginecológicos. Así que por ahí me pueden contactar. Y bueno, atiendo las consultas en la clínica Ricardo Palma, con seguro, sin seguro. Así que para cualquier consulta médica a través de la clínica y para cualquier duda y toda esta información que compartimos a través de la cuenta de Instagram. Muchas gracias, Claudia, por todo lo que nos has brindado hoy día para pensar, para aprender, para reflexionar y para tener en cuenta. Espero que sea hasta otra oportunidad. Marcela, Listo. te doy pase. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Claudia. Ha sido una excelente, excelente sesión. Muchas gracias a las personas que se conectaron por sus preguntas, por su participación. Muchas gracias a Hilda y a Jocelyn también. Y comentarles que en el chat les he dejado una breve encuesta, si nos pueden apoyar para que podamos seguir mejorando nuestros espacios. Nos gusta que nos sugieran temas para poder seguir abriendo más talleres. Y también comentarles que esta sesión y las otras sesiones que hemos hecho de talleres de CIPUC las pueden encontrar en el canal de YouTube de Bienestar PUC. Y finalmente les he dejado también en el chat el enlace al Instagram de la doctora. Muchísimas gracias una vez más y bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse y gracias por la invitación. Nos vemos. Nos Gracias, nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao.